decíamos o le contábamos en el programa que la Unión de Cámaras había desarrollado toda una forma de celebrar el Día del Empresario en Costa Rica, y que de todo yo quería destacar, porque me parece importante, que habían elegido el tema de reforma del Estado para poder profundizar en el tema. Y entonces es como tengo aquí a don Ronald Jiménez, presidente de la Unión de Cámaras. Buenos días, don Ronald. Buenos días, doña Amelia. Comencemos por el principio. ¿Por qué eligieron ese tema, reforma del Estado, entre todos los temas importantes que le están interesando al país en este momento? Bueno, la pregunta muy adecuada. El decálogo que cada año se le entrega al presidente tiene 10 temas, y efectivamente el primer tema, reforma del Estado, fue producto incluso de un panel que hicimos en la celebración del Congreso, y lo voy a mencionar así, con palabras de uno de los panelistas. Ahí nos acompañó, por ejemplo, Jorge Vargas Cuyel, del Estado de la Nación, y él contaba que a partir de la Constitución Política, a partir de 1949, Costa Rica empezó a crear instituciones. Y crear instituciones, que cuando alguna no funcionaba bien no se quitaba, sino que se ponía otra al lado de encima. Y ahí seguía y seguía. Y hoy en día Costa Rica tiene el estado más complejo de Latinoamérica, siendo un país pequeño. Ese es un primer dato. Y agreguémosle también lo que él menciona, que por la institucionalidad que tenemos y la descentralización que tenemos y la reglamentación que tenemos, el presidente de Costa Rica, sea quien sea, es el que menos rango de acción tiene, también de todo el continente. Entonces tenemos el Estado más enredado y el gobernante que tiene menos control para poder gobernar. Entonces, si juntamos esas dos cosas, no es de extrañarse de que tengamos a la vez el país más caro y el Estado más ineficiente del continente. Entonces, no se trata de venir y quejarnos del presidente actual o del anterior. Yo creo que ha sido obvio que durante muchísimos años el espacio que han tenido los gobernantes ha sido realmente poco. El país no avanza, en infraestructura está la plata y no se avanza. Entonces, toda esa maraña de instituciones y reglamentos donde tenemos miles de millones de dólares para hacer carreteras y no se pueden hacer las carreteras, donde el presidente de la República es consciente del problema de tarifas eléctricas y él mismo no puede hacer nada. Bueno, llegó el momento, nuevamente, no es la primera vez, pero tenemos que hablar de reforma del Estado, porque si no vamos a seguir igual. Claro, porque primero fue: voy a seguir poniendo instituciones, ahora va a ser, el presidente no puede porque tenemos todos estos problemas. O sea, hay una forma de verdad de diagnosticar cuáles son esos problemas, cuál es el primero que hay que atacar, cómo hay que atacarlo, porque a alguien le ha convenido que Costa Rica se vaya convirtiendo en el más caro y en el más ineficiente. Sí, y se mencionaba en el panel, aquí voy a hablar de ideas que salen, claro, de ese panel de expertos, y también ideas que tenemos nosotros en nuestro propio decálogo en UCAEP, y muchas coinciden. Entonces, ahí lo definen ellos, me parece muy pintoresco, como una pirámide geológica de instituciones de todos los siglos. Eso es lo que tenemos en el Estado costarricense. Entonces, número uno, tenemos que modificar el reglamento legislativo, por ejemplo. Para poder propiciar, por ejemplo, eliminar instituciones. Exactamente, porque precisamente estamos en que los errores del Estado costarricense se nutren de sus propios errores. Claro. Y el reglamento legislativo es un claro ejemplo de que aquí no pasan las leyes, es muy difícil, y para modificar el Estado hay que pasar leyes. Y el primer problema que tenemos es precisamente el reglamento legislativo. Y nadie dijo por qué es que eso lo estamos diciendo hace tantos años y no se ha podido mover. Un poquito se ha movido, pero un poquito, que no ha, por ejemplo, permitido, que todavía sigue permitiendo que una persona pueda paralizar la Asamblea Legislativa. Correcto, como en todo, siempre hay mucha gente muy interesada en el viejo orden y gente que
consciente defiende un nuevo orden, pero de manera tímida. Entonces nombremos otro ejemplo, el Estatuto de Servicio Civil. Nosotros insistimos en que Costa Rica tiene muchos funcionarios públicos muy buenos, muchos. A esos nosotros creemos que deberían asignarles nuevos retos. Pero también tenemos funcionarios que no son muy buenos. Pero que el Estatuto del Servicio Civil hace que el jefe de esos funcionarios que no son buenos no pueda hacer nada. Y también en el tema de empleo público, unos pocos se han aprovechado precisamente de esta descentralización donde el presidente de la República no puede hacer nada para servirse también con cuchara grande. Entonces tenemos anualidades en el gobierno central de 1.9 e instituciones con 5.5. Tenemos, y lo mencionábamos en el Congreso, ejemplos como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el famoso MIT, de las mejores universidades del mundo, que gasta más del 70% de su presupuesto en investigación. Y aquí nuestra mejor universidad gasta más del 70% en salarios y pluses. Entonces el enfoque está totalmente diferente. Que en todos los estratos ha habido gente parte, o sea, cuando usted es juez y parte de las cosas, entonces esa timidez, eso al final esconde intereses personales o de grupo. Sí, definitivamente. Entonces tenemos que poner sobre la mesa el que redefinamos cosas. Los panelistas todos coincidieron en que sí se requiere una reforma. O sea, no, Costa Rica no puede seguir así. Dígase en materia fiscal, ¿no? Donde en este momento que tenemos un problema bastante serio en ese sentido, nosotros el rango de acción es muy poco, las leyes se quedan paradas en la Asamblea Legislativa, pero también este aparato estatal hace que el gran porcentaje del presupuesto sea inflexible. Entonces no podemos hacer, y no puede ser que no podamos hacer nada. Ahí nosotros estamos diciendo que en Costa Rica y el costarricense y el pobrecito nuestro y que todo está a pura vida, a veces no nos sirve. Hace apenas 8 años el tico pensaba que era normal esperarse 6, 7 meses para tener un celular. Y pensaba que así era, que así era el mundo. Y sabemos que no. Hoy la gente cree que es normal tardar 1 hora o 1 hora y media para llegar al lugar de trabajo. Ojalá 2 y 2 horas y media le agrego yo. Y nos rehusamos a pensar que eso sea normal o que tengamos que quedarnos con eso. Pero para cambiarlo, por más buena intención que tenga un presidente o un jerarca, el mismo modelo de contratación nuestro, que es parte de ese estado complicado, y la misma Contraloría de la República, y en el panel precisamente estuvo doña Rocío Aguilar, excontralora aquí en Costa Rica, los mismos reglamentos y el tener parte de la modificación de tener un ex ante en el ente contralor, que cualquiera apela una contratación, entonces resulta que por un lado los reglamentos impiden avanzar más rápido, tenemos un problema también de recurso humano, pero cuando por fin se avanza, ya cualquier cosa se puede detener en la Contraloría o se puede detener en la Sala Cuarta. En cualquier parte. Aquí cualquier persona física, cualquier empresa, cualquier funcionario tiene muchísimas vías para detener cualquier cosa. Y precisamente eso viene por el estado que tenemos, esta pirámide geológica de instituciones viejas. En el sector vivienda lo vemos, hay varias instituciones para el sector vivienda en Costa Rica, cuando deberíamos tener una sola. Así es. Entonces, reforma del Estado no se refiere necesariamente a que tenemos que cerrar cosas y despedir gente, no es eso. No. Es que las cosas caminen y sobre todo que lo que pagamos los costarricenses corresponda a la calidad del servicio que estamos recibiendo. No solamente los ciudadanos, sino también las empresas. Hoy en día, y por mi trabajo, yo tengo que viajar por todo el continente,
Y la fama que teníamos de la Suiza de América, ahora somos el caro de América, innecesariamente. Y aparte de caro, no caminamos. Y mencionaban un dato curioso. La revista El Economista tiene el famoso índice del Big Mac, y somos el 10º país más caro del mundo. Y arriba nuestro están países como Suiza y países que realmente tienen una calidad de servicios muy buena. Entonces, no podemos con este Estado, con estas leyes, avanzar. Sabemos que es un tema muy pesado, sabemos que no lo va a resolver este gobierno. Discúlpeme que lo interrumpa. Y el tema de la corrupción, en la corrupción que va generando todo esto, no se tocó. La corrupción es una consecuencia de tener un Estado permisivo. Cuando se tienen, y a todo nivel de corrupción, cuando se tiene un modelo de contratación administrativa que no es eficiente, cuando se tiene un régimen de empleo público que no es eficiente, cuando también se tienen problemas en el mismo ente contralor, todo eso se confabula para que personas inescrupulosas se aprovechen del sistema. Y aquí hablamos de grandes niveles de corrupción o de muy pequeños, porque para mí corrupción es el funcionario que recibe una remuneración y no cumple con el trabajo para lo cual le están pagando. La principal de todas. Exactamente. Hay gente que dice esto, ¿verdad? Ahora, dígame una cosa, porque ya se nos está uniendo doña Rocío Aguilar, Contralora General de la República, pero dígame una cosa, don Ronald. En medio de esta situación planteada, objetiva, hechos, ¿verdad? ¿Alguien se atrevió a decir qué y sobre todo cómo? Porque aquí el cómo, aquí el qué a veces pareciera que está ahí medio claro, pero el cómo hacerlo en medio de esta situación y realidad que vivimos. Sí, nosotros en el decálogo tenemos algunas propuestas, como le menciono, el tema del reglamento legislativo, la forma en que se eligen los diputados. Hay una de las propuestas, creemos que en la Asamblea Legislativa los diputados podrían, con un límite, pero sería conveniente que haya reelección, así no tenemos novatos cada 4 años dirigiendo en el primer poder de la República, como dije, con un límite, pero en esas hay varias ideas. Los panelistas también dieron varias ideas. Recordemos que tuvimos el trabajo de los notables, que también varias de estas cosas coinciden. Ese trabajo de los notables, que precisamente en el panel estuvo Francisco Antonio Pacheco, que fue uno de los notables. En el público estaba don Rodolfo Pisa en nuestro evento, pero las cosas se archivan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer además de ese reglamento legislativo? Que el pueblo empiece a demandar que los programas de gobierno o el Plan Nacional de Desarrollo no se haga a 4 años, porque esto no se va a cambiar en 4 años. Los países desarrollados y en desarrollo, los buenos ejemplos, Irlanda fue uno de ellos, que en apenas 20 años cambió de ser uno de los más pobres de la Unión Europea a ser de los más desarrollados. Y digo apenas 20 años porque estas cosas llevan tiempo, pero si no se empieza, no se termina. Entonces debemos exigir nosotros como país que haya una planificación precisamente a 15, 20, 25 años plazo. Bien, vieron ustedes, ¿verdad? Les dije, es un programa que va a ser profundo para que ustedes entiendan un poquito cómo está la cosa y para promover esos cambios que se necesitan, y son cambios tan profundos que también se va a ocupar de los costarricenses para provocarlos, ¿verdad? Y exigirlos. Gracias a don Ronald Jiménez hacemos nuestra primera pausa. Ya se nos une doña Rocío Aguilar, no es cualquier panelista, es la ex Contralora General de la República, una mujer que tiene mucho que decir también sobre el particular. Ya volvemos con ellos. Estamos hablando de reforma del Estado. Don Ronald Jiménez, presidente de la UCAEP, quien convocó a un foro sobre el tema, nos hacía como una especie de resumen de diferentes aportes que se hicieron en este foro. Una de las participantes fue doña Rocío Aguilar, ex Contralora General de la República. En medio de esta situación que nos plantea don Ronald, doña Rocío, ¿por dónde enfocó usted su aporte y cómo cree que se puede hacer efectivo?
Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes en este programa. Efectivamente, el tema de la reforma del Estado debemos enmarcarlo en las grandes transformaciones que ha tenido el país. En el ámbito de lo económico pasamos de un modelo de sustitución de exportaciones a un modelo de apertura, a un modelo exportador. En la parte social pasamos de programas universales a programas focalizados, fundamentalmente en combate a la pobreza. En la parte política, de un bipartidismo a un multipartidismo, sin que se realizaran las reformas políticas necesarias para que un esquema como estos pueda operar de manera fluida. Y en la parte del Estado, a pesar de los cambios, de rompimiento de monopolios y una serie de cambios que se fueron gestando, el Estado se quedó, como alguien decía en el foro, con el mismo ropaje viejo. Y este ropaje viejo nos está realmente pasando una cara factura, porque no solo se trata del problema que mencionaba Ronald y que se comentó ahí, número uno, de la organización del Estado. Tenemos un Estado con más de 300 instituciones. Si la cantidad institucional per se no es el problema, sino que son instituciones, algunas que concentran altas sumas presupuestarias y otras con apenas sumas muy pequeñas de presupuesto para lograr sus metas, instituciones que tienen regímenes jurídicos diferentes, lo cual hace compleja la relación entre ellas, instituciones que cumplen los mismos fines y en donde la asignación de responsabilidades se vuelve realmente compleja. Un ejemplo de esto, y lo mencionaban, cuando en nuestro país una institución no funciona, le ponemos otra a la par, sin que se tome la decisión de la institución vieja. Veamos el caso del MOP. ¿Qué hicimos? Como 7 consejos para poner en operación el MOP. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Un Instituto Nacional de Infraestructura. Veamos el caso del sector vivienda. El INBU no funcionaba, hicimos el banco hipotecario y además un Ministerio de la Vivienda. Y entonces esa organización del Estado realmente no tiene el diseño necesario para que el Estado pueda operar de manera eficiente desde el punto de vista de, digamos, de uso de recursos y, lo más importante, de manera eficaz para que logre los objetivos. Entonces la organización del Estado, no solo en cuanto a la cantidad, sino los regímenes jurídicos, hay que acometerla. El segundo punto que me parece que es para mí la reforma por excelencia del Estado costarricense es el empleo público. Cuando yo hablo del empleo público, dejo de lado toda la discusión que hemos tenido recientemente respecto al crecimiento acelerado de la masa salarial, a la diversidad de remuneraciones. Hablo que la manera en que nosotros contratamos, evaluamos al funcionario público no nos está permitiendo tener, en la mayoría de los casos, el personal idóneo. Los esquemas de remuneración lo que están apuntando es básicamente a la antigüedad para que la persona pueda empezar a tener un salario acorde a sus responsabilidades, y me parece que la gran reforma del Estado está en el empleo público. Y quiero insistir que no es solo un asunto de remuneraciones como lo hemos visto en los últimos tiempos, es la posibilidad que yo pueda contratar, que pueda evaluar y sobre todo que cuando una persona no está funcionando en el sector público yo pueda desvincularla. No hay nada más difícil en el sector público que desvincular a un funcionario que no está cumpliendo con sus funciones. El garantismo que se ha hecho alrededor de eso ha hecho prácticamente imposible eso. Entonces, para mí, casi que si uno resolviera el tema de la calidad de su recurso humano en el sector público, tiene una buena parte caminada. El tercer tema que se tocó tiene que ver con la planificación. Nosotros tenemos planes de muy corto plazo cuando los países desarrollados o países con los que competimos o con los que nos queremos comparar realmente tienen planes sectoriales de 10 o 20 años plazo. Nosotros tenemos un plan que no llega ni a los 4 años, porque recuerde que ingresa el presidente o el gobierno y empiezan a hacer el Plan Nacional de Desarrollo y lo que le queda es como 3 años después para realizarlo. Y no solo es problema, yo lo vería en la parte de la planificación como tal, sino en la desvinculación que tenemos entre los planes y presupuesto. No existe realmente una vinculación entre uno y otro. Pero entonces aquí el problema no es solo cómo organizarnos,
con qué gente nos vamos a organizar, cómo vamos a planificar, sino cómo nos vamos a financiar, y que me parece que en el plazo inmediato el tema más serio que nos aqueja tiene que ver precisamente con el problema de las finanzas públicas. Problema que además es consecuencia de todo esto que hemos mencionado, ¿verdad? Porque el tema del déficit no es por sí un problema, en realidad es una consecuencia de esta problemática de crecimiento desordenado, de incremento de salarios, de un Estado ineficiente para cobrar los impuestos. Así es. Y entonces me parece que si no corregimos, o sea, hay que arreglarle, como decía don Miguel, ¿verdad? Tenemos un problema del ropaje. Además, el tema de reforma no es un tema que se ve una vez. La reforma es un proceso continuo donde el Estado tiene que irse adaptando a las circunstancias económicas, tecnológicas, sociales, políticas, para poder adecuarse y funcionar como debe funcionar. Entonces, me parece que hablar de reforma del Estado es un imperativo. Es un tema que hay que empezar a tocar desde ahora. Pero también no podemos dejar de lado que el problema más serio que en este momento tenemos está en el tema fiscal. Y si nosotros no corregimos el tema fiscal, pues el resto de cosas realmente difícilmente las vamos a poder lograr. Y el tema fiscal, recuerde que no es solo un tema del déficit que tenemos, sino el problema que se está gestando a nivel del endeudamiento del país. Y hace unos días en un foro alguien de manera muy atinada decía, es posible que el problema fiscal lo sigamos, como decimos aquí, pateando un poco para adelante, y subirán las tasas de interés, se degradará en algo los servicios, dejaremos de cumplir ciertas funciones, pero un tema que tocó y que me parece que es muy preocupante, que tiene que ver con el sistema financiero. El problema fiscal no es un problema de Costa Rica para adentro, es hacia afuera. ¿Cómo nos van a empezar a calificar las agencias, la situación que tenemos y sobre todo la no solución del problema? ¿Y en qué va a impactar eso? Los créditos que los bancos tienen internacionalmente. ¿Cómo puede venir esto a tener un efecto negativo en el sistema financiero? Entonces no solo se trata si tiramos para adelante las cosas, sino cómo va a impactar esto en el sector financiero. Y me parece que es uno de los puntos que hemos dejado olvidados. Hay dentro de todas estas reformas temas importantes de los que se habló, cómo nos organizamos, con qué gente lo hacemos, cómo nos financiamos, cómo vamos a planificar y cómo vamos a comprar, que es el otro gran problema que tenemos como Estado, que es el esquema de compras del Estado. ¿Cómo hacemos que las compras del Estado sean eficientes, haya transparencia, haya competencia en las compras del Estado? Es otro de los temas que nos ha costado durante décadas resolver. Sí. La dejo ahí porque tengo a don Francisco Antonio Pacheco, que fue otro panelista, y quiero decir, además fue notable, y que los notables se dieron un gran tiempo para profundizar también en cuáles los problemas, y para que don Ronald, luego de don Francisco Antonio, pueda cerrar su participación porque va para la Asamblea Legislativa a otro panel. Espero que todos estos paneles y estos foros terminen dando algún resultado. Don Francisco Antonio Pacheco, adelante, buenos días, gracias por acompañarnos. A usted, Amelia, a sus órdenes. ¿Qué podemos extraer de este foro sobre qué hacer y cómo hacer para esa reforma que está clarísimo, es necesaria e imperativa desde hace tiempo? Mire, es que es un problema sistemático o sistémico más bien, en el sentido de que hay demasiados elementos en juego y que deberían articularse mejor. ¿Por qué no se hacen las reformas? No se hacen las reformas porque el sistema no permite que se hagan reformas, ni en el campo político, ni en el campo financiero, ni en el campo tributario. Por eso yo sigo creyendo, como planteó el así llamado grupo de los notables, que hay que emprender una reforma política que pueda darle más agilidad a la toma de decisiones del Estado y permita la coordinación entre los poderes de una manera eficiente. Esto es fundamental y yo creo que tarde o temprano Costa Rica se va a ver abocada a problemas muy serios si no hace los cambios,
y que es preferible hacerlos en tranquilidad y en paz y no en medio de una situación de crisis grave. Pero bueno, yo creo que, por ejemplo, el informe de los notables prueba cómo no funciona el sistema. Se le planteó a la Asamblea Legislativa anterior una enorme cantidad de propuestas y, algo más importante, porque son indiscutibles, de problemas nacionales que tienen que ver con la estructura del poder político, y fueron recibidas, yo diría casi, no con indiferencia, con desprecio. ¿Para dónde vamos si no enfrentamos estos problemas? Ese es el asunto fundamental. ¿Para dónde vamos? Y es que doña Rocío decía, también se habló de cómo, con quién, me encantó ese con quién, porque parte de eso es lo que estamos haciendo. Cómo la empresa privada asume también la iniciativa, que no lo deja solo a los políticos, ni lo deja ni siquiera a los técnicos, lo deja al sector de la producción en este país también. Don Ronald, no sé si usted quiere aportar algo en ese sentido y cerrar su participación. Sí, muchísimas gracias, y en efecto, en estas épocas hay muchos paneles y yo creo que se está tomando conciencia. Lo que falta es poner acción. Poner la acción, y para poner acción, huevo, dirían los chiquillos, pero casi de hueso, pero bueno, para poner la acción tiene que haber desprendimiento de intereses, y yo creo que ahí está el principal problema. Lo que dice don Francisco Antonio Pacheco es cierto. Se requiere, para reformar cualquier cosa, se requiere una reforma política, el reglamento legislativo, algunos pocos y muy directos artículos de la misma Constitución, porque si no, no se va a poder, y si no se logra eso, no se va a lograr. Ahora, si no hacemos algo, y posiblemente la población y la mayoría de la población siente como que déficit fiscal es como un problema, ya que el gobierno se endeudó, y que la reforma al Estado es allá de si hay que hacer fila en un edificio y mañana es en otro. No, realmente no. Y lo decían en el panel, si nosotros no nos acomodamos, nos acomoda el mercado. Ese yo creo que es el mensaje. Si nosotros no hacemos nada, el mercado lo va a hacer por nosotros. ¿Y cómo lo hace? Con una crisis. Y ya las hemos vivido. Una crisis, y por mi trabajo, como dije antes, tengo que andar por muchos países. En Venezuela tuve que cerrar la oficina. El tema de seguridad era algo increíble. Un hijo mío vivió como 6 años en Argentina, y sencillamente un país que llegó a una situación de no poder pagar la deuda. No es que el gobierno quedó mal con los acreedores extranjeros, es que se acabó el crédito. Entonces, por ejemplo, en Argentina, la gente que crece, los jóvenes, saben que van a alquilar de por vida, porque no hay crédito. Entonces, esos son los acomodos del mercado. Esas son las cosas que pasan. Por eso yo digo, para que este acuerdo político sea viable para arrancar, la población debe ser quien presiona, y le pedimos, y no solamente el sector productivo, sino todos, a los políticos que empecemos a hablar de ese gran acuerdo, porque si no, entonces el mercado nos va a acomodar. A Brasil le volvieron a bajar ayer, y Brasil está pagando unas tasas de interés enormes, pero enormes, para poder conseguir plata en el extranjero. Cuando digo enormes, es arriba del 10%. Y cuando el país paga 10% en dólares, abajo los habitantes van a pagar 15%, cuando aquí estamos pagando 7%. Entonces, y uno va a Expo Construcción ahorita, y en Costa Rica todavía estamos viendo, somos un país increíble y todavía tenemos tiempo. Uno va a Expo Construcción y está lleno de ofertas de casas, y todos los bancos prestando plata porque están llenos de plata. Bueno, eso se va a acabar si no hacemos los cambios. Ya desde el sector productivo, para cerrar mi participación, nosotros creemos que hicimos un gran desprendimiento en estas últimas 2 semanas, y se lo anunciamos al señor presidente antier en el evento, porque dijimos, vamos a cambiar la posición de no hablar de impuestos hasta que no se hagan las reformas, pero si ya no hay tiempo, queda muy, pero muy poco tiempo.
no estamos dando un cheque en blanco, no estamos diciendo sí al IVA, ni a renta, ni a nada, sino que estamos diciendo, hablemos. Ya, estamos dispuestos a conversar, un acuerdo unánime de nuestra junta directiva, sigamos en paralelo con los temas de gasto, sigamos hablando de empleo público, incorporémosle las reglas fiscales y, señores de gobierno, hablen con todos nuestros sectores porque son sensibles, no se puede aplicar una regla a todo el mundo, hay que tener muchísimo cuidado. Si a un sector, por ejemplo, de construcción que no pagaba impuesto ventas en los contratos, que son cerca de un 40% del costo, vea que si simplemente sin evaluarlo le ponen el IVA y las cargas nuevas que les están poniendo, la vivienda de interés social va a aumentar más de un 11% en su costo. Entonces, bueno, ya Hacienda y ya fue y se reunió con la Cámara de Construcción para ver si tenemos un IVA diferenciado y tenemos menores impactos, porque nosotros sí consideramos que si llegamos a tener un IVA, deberíamos tener, ojalá, la menor cantidad o cero exenciones. Si hay sectores muy sensibles, pues que paguen 1%, pero si no tenemos ese tracking, no vamos a poder detectar a los que no están pagando. Y nosotros queremos que la gente pague. O sea, estamos a favor del proyecto de fraude porque somos los formales y hay 45% en Costa Rica, que es muy alto, que no está pagando, pero nada, ni impuestos, ni seguro social, ni salario mínimo, ni nada. Entonces, somos, y reitero, y representamos en UCAEP a los formales. En eso estamos totalmente de acuerdo. Nada más que si no hacemos ninguna reforma, si no hacemos nada en empleo público y pagamos impuestos y subimos los impuestos y digamos que le damos gasolina a este gobierno para 2 o 3 años, estaremos en una situación no igual, más grave en 3 años, porque tendremos el mismo déficit, la misma situación de riesgo, pero ya habremos vendido las joyas de la abuela. Ya no hay espacio para dentro de 3 años volver a subir impuestos. Entonces, si hay que hacerlo ahora, tenemos que hacerlo todo en paralelo. Empleo público, reglas fiscales y nuevos ingresos. Sí, así es. Bueno, me encanta eso de cómo y con quién, quiénes le apuntan, pero no el que quiera, sino el que esté más capacitado y cómo ver a dónde está el más capacitado y con desprendimiento aceptar, venga la empresa privada, venga la empresa pública, de dónde aceptar que necesitamos ya el Consejo de Sabios aquí operando en un gobierno para que esto camine, es la pura verdad, es la pura verdad. Uno no dice que es que la gente que está es mala, pero cuando hay ineficiencia las cosas tampoco caminan, cuando hay falta de voluntad política menos todavía, apenas comienza el proceso electoral todo el mundo se quita porque quiere tener más votos. Bueno, don Ronald nos acompaña hasta ahora, le agradecemos mucho que haya estado por acá. Con muchísimo gusto, muchísimas gracias. Nada más agregarle que a todo lo que dijimos, que hay un crimen organizado internacional que sí es eficiente. Ese sí que es eficiente. Y que ha seguido ganando y no tienen déficit. Tienen un superávit tremendo, ¿verdad? Entonces contra eso también estamos luchando. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Buenos Hacemos días. una pausa, volvemos con don Francisco Antonio Pacheco y con doña Rocío Aguilar para que continuemos elaborando sobre este tema y que usted, amiga y amigo que me escucha, tenga elementos de juicio para luego tomar decisiones. Ya volvemos. La suya y ahora la de don Francisco Antonio Pacheco y la de doña Rocío Aguilar. Usted los conoce bien, don Francisco Antonio, político de larga data, filósofo, profesor universitario, pero además que dedicó un tiempo importante a sentarse con un grupo que nosotros llamamos aquí notables, a estudiar qué estaba pasando y cómo resolverlo. Doña Rocío Aguilar, excontralora general de la República, que de verdad hace muchos años viene hablando de ciertos temas que siguen adquiriendo cada vez más importancia sobre los cambios en esos sectores, por ejemplo, empleo público. Escuchábamos a ellos tres conversar, don Francisco Antonio, a esta altura su aporte sobre esta necesidad de conocer sobre reforma del Estado, pero cómo, con quiénes, cómo hacemos esto para que pueda ser una realidad o nos damos por vencidos. Y viene lo que usted bien dice, va a haber que haber una revolución aquí para que las cosas cambien con el desgaste que eso significa para un país. Adelante. A ver, bueno, doña Rocío, que aquí tuvimos un problema técnico, cuando usted ve que todo el mundo corre es que es un problema técnico. A ver, ¿usted cómo lo ve a esta altura mientras que nos contactan a don Francisco? Bueno, efectivamente,
en esto siempre existe la posibilidad de no hacer nada, que me parece que es lo más serio que nos podría suceder, porque no hacer nada y llegar una crisis, realmente ya vivimos una experiencia de eso en los 80s, que es que cuando dejamos que las crisis estallen y después tenemos que volver a poner el Estado a caminar, nos toma 20 años. Y aquí hay un sector de la población que tuvo que abandonar las escuelas en los 80s y es parte de ese sector de la población que hoy día no tiene las capacidades para insertarse en el mercado laboral. Así que me parece que esa sería el peor de los escenarios. El segundo escenario es pensar que es posible una gran reforma. Yo creo que no es posible una gran reforma efectivamente sin dos cosas. Uno, desde una reforma política, que podría uno pensar en una reforma política de importancia, o bien algunas reformas puntuales. En esta oportunidad tocamos el tema del reglamento de la Asamblea Legislativa, en donde la propia Asamblea debe tener la capacidad para poder hacer esa reforma y poder tener la capacidad de generar las leyes que se requieren para estos cambios, pero las leyes además de manera oportuna. No podemos tener años un proyecto de ley para que a los 4 o 5 años salga y ya el problema nos ha estallado en la cara. Y la otra es pensar en las grandes reformas políticas en las cuales don Francisco Antonio Pacheco se refirió, y también algunas reformas constitucionales que mencionaba don Jorge Vargas, por ejemplo, algunas reformas que tienen que ver más que todo con el funcionamiento de las rectorías del Estado. O sea que en ese campo hay cosas, pero yo creo que hay dos ingredientes adicionales que aquí se requieren, y es liderazgos y diálogo. Sobre el tema de diálogo tenemos definitivamente un tema complejo, que es la desconfianza que existe entre los diferentes actores. Tenemos que ver cómo romper esa desconfianza, o como decía Jorge, cómo aprovechar esa desconfianza y trabajar a la par de esa desconfianza para lograr cosas. A mí me parece que esto va a ser un tema de negociación. Un ejemplo claro es el que mencionaba ahora el presidente de la Unión de Cámaras, en el sentido de yo permito que, o apruebo, o le avalo, le ayudo para que haya nuevos impuestos, pero usted a cambio me da las reformas en el gasto. Exacto. Con el propósito de ir avanzando. Exacto. A la larga no vamos a tener los proyectos fiscales en materia de ingreso de la forma en que están hoy día planteados. A la larga haya que hacerle algunos ajustes, pero a cambio de que efectivamente del otro lado se puedan empezar a generar las iniciativas de gasto. Y es que en la parte de gasto tenemos no solo el tema salarial al cual nos hemos referido, sino el tema de las pensiones y además el tema de las transferencias. También tenemos un problema con la cantidad de exoneraciones que hemos venido generando durante muchos años, que son exoneraciones que a la larga algunas ya perdieron incluso el sentido, pero como no las evaluamos, ahí siguen. Entonces esto es un esfuerzo realmente coordinado. En la parte de evasión, bueno, que ha sido el tema en los últimos tiempos, ¿verdad? Y el tema de fraude fiscal, yo creo que tenemos que avanzar. Si la administración tributaria no tiene el instrumental para efectivamente controlar la evasión, pues tampoco vamos a tener los ingresos necesarios. Entonces yo creo que hay que entrarle en diferentes cosas. Hay unas de corto plazo. Para mí la de corto plazo, la inmediata, tiene que ver con la reforma fiscal. Y además una reforma fiscal que traiga consigo reglas fiscales que nos aseguren que no vamos a volver a la misma situación en 3 o 4 o 5 años, en donde cada vez va a ser más complicado atenderlo. Don Francisco Antonio Pacheco, a esta altura de la conversación, ¿qué podemos ir aportando en el espíritu de abrir la mente de todos para todos ver desde la perspectiva en que cada uno puede ayudar a resolver estas cosas de las que estamos hablando? Usted también tiene una gran experiencia legislativa. Yo creo que hay que cambiar el espíritu radicalmente y hay que ponerse en una actitud positiva, es decir, entusiasmarse con la reconstrucción y construcción constante de un país cada vez mejor. Tendemos, y no me excluyo, a ver los males, que son muchos, los defectos, pero
qué bueno sería que nos ilusionáramos con un cambio, con una transformación. Yo veo, usted ve una asamblea legislativa, siempre hay gente buena, pero el conjunto tiene efectos desastrosos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no tenemos un entusiasmo por construir una Costa Rica mejor? Yo creo que ese es un elemento que es básico. Y la otra cosa es que deberíamos prepararnos para enfrentar el futuro como si estuviéramos preparándonos para una especie de guerra. Yo veo los vacíos, por ejemplo, en el campo de la educación, enormes, el cambio que está teniendo la tecnología, el cambio que está teniendo la organización del trabajo, y cómo tenemos sectores del país que viven o vivimos a un nivel de desarrollo y otros que se han quedado rezagados de una manera enorme, a gran distancia. Bueno, esto se va a acentuar mucho más con la introducción de nuevos estilos de trabajo, de robótica, de desplazamiento de la mano de obra. ¿Cómo nos vamos a preparar para eso en un estado que no camina? Yo creo que el reto supera mucho lo que la imaginación normal del costarricense es capaz de concebir. Vienen tiempos en que la vida misma va a cambiar de manera tal que o nos quedamos totalmente rezagados o alcanzamos el tren del desarrollo. Y aquí, yo insisto, tenemos que comenzar por hacer una reforma política que nos permita adaptarnos a las nuevas situaciones. Fíjese que el asunto financiero, el asunto relativo a impuestos, etcétera, a inflación, de alguna manera nos va a romper en la cara pronto, y pienso que algún remiendo haremos. Pero el asunto no es de remiendos, el asunto es cómo vamos a concebir el futuro de Costa Rica y cómo vamos a lograr que la población se integre a los retos que vienen. Y para eso, sí, ciertamente, se necesitan acuerdos, se necesita una actitud positiva. Yo espero que eso se dé. Y hay que hablar mucho, y yo por eso le agradezco a usted que esté tocando estos temas, porque hay que ir calando en la conciencia de todos los costarricenses. Si todo el pueblo, si los políticos, si todo el que tiene peso en la sociedad se convence de esto, yo creo que se crea una fuerza positiva, transformadora, que será imparable. Pero hay que decirlo y repetirlo. Los problemas que va a afrontar Costa Rica en un futuro muy cercano son de proporciones mucho mayores de las que tienen los problemas actuales. Yo quisiera hacer una, doña Rosy, usted estaba en la Contraloría, don Francisco Antonio ha estado en lugares en que la gestión es importante, más allá de las palabras, y la gente se queja una otra vez de eso. Tal vez en el inicio de esta conversación se hizo énfasis, alguna gente se está uniendo a este momento al programa, se hizo énfasis en que el tema es que nos hemos enredado tanto que tampoco, es decir, el presidente puede hacerlo, la Contraloría puede hacerlo, solo el otro. Es muy difícil hacer eso. Bueno, desenredar, ¿qué es? ¿Un nudo? ¿A dónde? ¿Cómo lo ve usted? Sí, efectivamente nos hemos ido enredando en la maraña institucional, en la maraña de regímenes de empleo, en toda esta maraña, y esto definitivamente hay que empezar a soltar todos esos nudos. Yo creo que un diálogo, lo que yo diría un diálogo nacional respecto hacia dónde queremos llegar, no es que lo podamos hacer todo el día, pero tener claro hacia dónde es que queremos llevar al Estado, qué tipo de Estado queremos llegar, a qué tipo de Estado queremos llegar, cuáles son las reformas políticas que se requieren para eso, para llegar a ese Estado, me parece que son importantes, pero se requiere de liderazgos para llevar adelante esto. Sí. Nosotros podemos hablar aquí de manera incansable, pero donde se tiene que
empujar esto posiblemente es desde el propio legislativo y desde el propio ejecutivo. Y para hacer ese diálogo no podemos dejar segmentos por fuera del diálogo, porque si no, al final del camino van a salir a hacer los reclamos del caso. Creo que todos deberíamos tener la claridad de cuál va a ser la consecuencia de no hacer nada ahora. Sí, a qué tipo de estado nos vamos a enfrentar o con qué tipo de problemas nos vamos a enfrentar. Recuerde que todos estos problemas finalmente vienen e inciden de manera más importante en las poblaciones más necesitadas. El resto de alguna forma podrá buscar las maneras de salir adelante, pero esos segmentos de la población, un mayor empobrecimiento de la población es el precio que se paga por no tomar las decisiones. Pero se requiere el diálogo, habrá que poner una serie de bases sobre las cuales se va a asentar ese diálogo, qué tipo de Estado queremos, si queremos un Estado prestador de todos los servicios o no, cómo vamos a organizar el Estado, cómo va a ser nuestro régimen de empleo, podemos seguir subsistiendo con un Estado que tiene las autonomías que tiene en ciertas áreas sin que haya el control necesario de parte del Ejecutivo. Cómo debería ser el Parlamento hacia el futuro, debería existir la carrera parlamentaria o no, cuáles son las ventajas de eso. Entonces me parece que hay pilares importantes sobre los cuales debería basarse ese diálogo, pero ese diálogo es importante porque el cúmulo de diagnósticos de todos los problemas, años tiene la Contraloría y cada año viene la Contraloría con un informe y nos vuelve a recordar cuál es la problemática, el estado de la nación. Con estos días viendo el tema de reforma del Estado, hay unos 200 informes que tienen que ver con reformas del Estado. Hay cantidad de cosas que hay que resolver, pero definitivamente va a ser un camino complejo, pero es un camino que hay que iniciar ahora, porque si no iniciamos ahora nos va a hacer tarde. Yo le voy a, uniendo a don Francisco Antonio Pacheco, a mí se me ocurre, yo soy muy práctica, ¿verdad? Y entiendo los sentidos filosóficos, los sentidos de pensamiento, pero también hace falta, usted lo acaban de decir, liderazgo. No hará falta que en esta campaña política veamos a un candidato, a dos o a tres, diciendo yo estoy dispuesto a hacer esto en reforma del Estado, esto lo estoy dispuesto a hacer. Quiero hacer estos 3 proyectos. Voy a tener a esta gente desde la campaña política. Nada de promesas. Voy a tener a esta gente acompañando en esto. Por supuesto, voy a estar dialogando todo el tiempo. Vengo de dialogar y seguiré dialogando. Voy a tener a un core. Vean que aunque se rían de mí, pueden tener otro nombre más de la era digital, pero un consejo de sabios. A esos que no voy a poner a gestionar, pero que saben demasiado y podrían estar ahí pensando, ayudando a seguir el camino, mientras que otros que son los mejores que gestionan en este país van a estar gestionando conmigo. No sé, don Francisco Antonio, ¿cómo lo ve usted? Parto del principio de que sin un gran liderazgo no va a haber cambios. Y yo espero que la vida política nacional se encauce adecuadamente y que se reconozca el verdadero liderazgo y la capacidad de transformación como un factor decisivo a la hora de votar, a la hora de tomar opciones, porque también el pueblo tiene su responsabilidad en esto y darse cuenta de que no es jugando, que Costa Rica tiene problemas que se van agravando, que se van acumulando y si no los solucionamos no vamos a salir. Vea, todos esos problemas de que se habla, ahí están en el informe de los notables, ahí están todos los problemas. Si no están las soluciones, es decir, si no se está de acuerdo con las soluciones, se debe de estar de acuerdo con los problemas que se plantean. A veces es muy difícil como punto de partida dar la solución, porque definitivamente vivimos en una sociedad en que muchas fuerzas y voces tienen que opinar antes de que se tome una resolución sobre asuntos fundamentales. Pero yo creo que el señalar los problemas es la mitad del camino. A mí me preocupa mucho cierta actitud descuidada que hay en el país.
y pienso que las reformas tienen que partir de transformar la Asamblea Legislativa, porque todo cambio de cierta monta pasa por ahí, por la Asamblea Legislativa. Y si la Asamblea Legislativa sigue peleando en la cancha corta, encerrada en sí misma, creyendo que lo que se discute cotidianamente o los cargos que se hacen unos a otros son el problema nacional, vamos a estar perdidos. Hay que buscar la manera de reestructurarla, hay que buscar la manera de mejorarla cualitativamente. Mire, el reglamento. ¿Cuántos proyectos de cambio de reglamento ha habido? Y ahora hace poco se hicieron unas reformas, pero son cosméticas, son absolutamente superficiales. Así que o tomamos el rábano por las hojas y vamos a hacer cambios de fondo, o no vamos a tener la capacidad de enfrentar el futuro y de lograr una Costa Rica de la dimensión que nosotros queremos. Todos parecemos estar de acuerdo en tantas cosas. Lo que no me explico yo es por qué a la hora de la hora no se avanza en un sentido positivo. Yo creo que hay que nutrir todo esto de esperanzas, obviamente. Y como dice usted, hay que tener un enorme sentido práctico. Yo tengo muchas esperanzas puestas, no tanto en el periodo preelectoral, porque las elecciones y el periodo electoral siempre acentúan las diferencias, sino en el periodo inmediatamente posterior a las elecciones. Yo creo que ahí deberíamos darnos una oportunidad, desde el momento en que tengamos un gobierno nuevo, en adelante deberíamos buscar esa especie de pacto de concordia de nuevo, que nos permita introducir cambios fundamentales. Vamos a ver qué nos depara la historia, pero la historia no baja del cielo. La historia se hace con acciones libres, voluntarias y fuertes. Y yo creo además que es importante que la gente entienda que es partícipe del cambio, sobre todo a través de su voto en las elecciones. Hablamos mucho de la fragmentación de la Asamblea Legislativa, que es terrible, pero a la hora de votar la gente sigue fragmentando la Asamblea Legislativa, en lugar de tratar de buscar opciones mayoritarias. No digo que haya un único partido, Dios nos libre, o que haya dos, pero que no vivamos en esta especie de dispersión política que no lleva a ninguna parte. Muchísimas gracias a don Francisco Antonio Pacheco. Se nos acaba el tiempo, doña Rocío. Yo espero que esta conversación que hemos sostenido le ayude a la gente a pensar, ¿verdad?, para poder actuar después. Efectivamente, eso esperamos. Ahora sí, aquí hay un tema importante que uno tampoco debe dejar de lado, y es que la sociedad en ese sentido ha cambiado. Yo creo que por más que tratemos de incidir en que la gente escoja una asamblea un poco más balanceada, lo cierto es que vemos en el mundo entero, eso ha cambiado. Entonces, lo importante es más bien cuáles son las reglas del juego que voy a tener para poder trabajar con asambleas tan fragmentadas, ¿verdad? Porque si nos quedamos tratando de lograr lo primero y no resolvemos lo segundo, posiblemente no vayamos a llegar. Sí debemos de ser efectivamente positivos. Yo creo en el Consejo de Sabios, pero creo en un Consejo de Ejecutores, también, ¿verdad? Porque claro, el problema que tenemos nosotros me parece, no es en el desarrollo de todas esas iniciativas en donde hay que trabajar, qué es lo que hay que hacer, sino cómo llevarlas adelante, cómo ejecutarlas. Y entendamos que para poder llevar adelante esto se requiere del diálogo de todos los actores en la sociedad. Esto no es un diálogo solo del sector político, esto es un diálogo con el sector empresarial, con el sector sindical, con las organizaciones en general, la ciudadanía representada a través de ciertas organizaciones, y todos debemos entender que lo que estamos es construyendo efectivamente un Estado que nos permita mantener las
bondades del pacto social que hemos construido hasta la fecha y que de no hacerlo lo vamos a romper. Muchísimas gracias a doña Rocío Aguilar, a don Francisco Antonio Pacheco, a don Ronald Jiménez, presidente de la UCAEP. Señores, todos pareciera que estamos de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, pero sí se necesita un líder que enamore, ¿verdad? Que enamore, que ojalá, doña Rocío tiene razón, las ciudades, los países han cambiado, las sociedades han cambiado, pero qué bonito que alguien tuviera la habilidad política de marcar un rumbo en el que se lograra la mayor cantidad de personas apoyándolo y que le diera los votos para que tuviera los votos en la Asamblea Legislativa para hacer los cambios que hay que hacer, comenzando por la Asamblea. Qué bonito sería, pero necesitamos generar confianza y necesitamos a alguien que con valentía asuma el reto, y necesitamos a los grandes ejecutores uniéndose en ese proyecto, por supuesto, y necesitamos también a los sabios dispuestos a regalar ese conocimiento. Pero Costa Rica, estamos en un momento de demostrarle al mundo que las cosas, los cambios, la revolución de la conciencia es posible, y no tenemos que tener otro tipo de revoluciones y de cambios de una manera que no nos gustan. Es una cuestión de conciencia. ¿Que hay gente preparada en Costa Rica? Bueno, aquí hemos escuchado gente ya hoy. Ahí está doña Rocío, hay montones de gente preparada, montones de jóvenes que vienen preparados también en otras áreas que hay que fortalecer. Entonces no tenemos excusa, Rocío, no deberíamos tener excusa nosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado, amiga y amigo que nos escucha. Usted tiene la forma de hacerme llegar sus comentarios sobre lo que ha escuchado esta mañana.